Mi nuera me humilló como si fuera un perro callejero que estorbaba en su casa. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía un secreto que cambiaría todo para siempre. Un secreto que guardé durante más de 30 años y que la dejaría con la boca abierta cuando se enterara de la verdad. Me llamo Don Evaristo Hernández, tengo 73 años y durante 40 años trabajé como albañil aquí en Guadalajara, construyendo casas para otros mientras levantaba la mía ladrillo por ladrillo. Esta historia que les voy a contar va a dejarlos sin palabras, porque demuestra que en esta vida el que la hace la paga, y que Dios siempre pone a cada quien en su lugar. ¿Ustedes han vivido alguna vez la humillación de que te saquen tus propias pertenencias a la calle como si fueras basura? ¿Han sentido el dolor de ver cómo alguien que debería respetarte te trata peor que a un extraño? Pues yo viví eso en carne propia, y les aseguro que es algo que marca el alma para siempre. Escuchen esta historia hasta el final, porque lo que pasó después va a hacer que se les ponga la piel chinita. Mi nuera, esa mujer que parecía tan dulce cuando mi hijo Ricardo la conoció, resultó ser la víbora más venenosa que han parido en esta tierra. Pero como dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y ella presumía de ser muy decente, cuando en realidad era todo lo contrario. Todo comenzó cuando mi hijo se casó con Mónica hace 5 años. Al principio parecía una muchacha educada, de buena familia, siempre me saludaba con respeto. Buenos días, don Evaristo. ¿Cómo está usted? ¿Se le antoja un cafecito? Yo pensé que por fin mi Ricardo había encontrado una mujer de bien, que lo iba a hacer feliz y que me iba a dar nietos hermosos para alegrar mis últimos años. Qué equivocado estaba. Esa mujer era pura apariencia, puro teatro. En cuanto se sintió segura en la casa, cuando ya estaba embarazada de mi nieto Mateo, comenzó a mostrar su verdadera cara. Primero fueron comentarios sutiles. «Ay, don Evaristo, qué frío hace aquí en la sala», insinuando que yo debería quedarme en mi cuarto. Después, «Creo que sería mejor si usted viera la televisión en su recámara, para que no despierte al niño». Mi casa, la casa que construí con estas manos callosas, trabajando bajo el sol desde que amanecía hasta que se metía, se fue convirtiendo poco a poco en territorio de ella. Y mi pobre Ricardo, mi único hijo, el niño al que crié solo después de que su madre, mi querida Francisca, muriera de cáncer cuando él apenas tenía 12 años, se fue dejando envolver por las mentiras de esa mujer. ¿Saben lo que más me dolía? Ver cómo mi hijo cambiaba conmigo. El niño que me abrazaba todas las noches antes de dormir, que me pedía que le contara cuentos de cuando yo era joven, que me decía, «Papá, cuando sea grande voy a trabajar contigo para que nunca te falte nada». Ese niño se fue convirtiendo en un extraño que apenas me dirigía la palabra. Mónica tenía una habilidad diabólica para envenenar la mente de mi hijo. Nunca me faltaba el respeto directamente delante de Ricardo. No, señor, era más inteligente que eso. Esperaba a que él no estuviera para hacerme la vida imposible. Y cuando él llegaba, yo era el viejo gruñón que se quejaba de todo. «Ay, amor», le decía a Ricardo cuando él llegaba del trabajo, «tu papá hoy se levantó muy enojado. Creo que no le gustó el desayuno que le preparé». Y yo ahí parado como un tonto, sin poder explicar que lo que había pasado era que ella me había servido los frijoles fríos, y cuando le pedí que me los calentara me contestó, «Usted no es mi patrón para andarme dando órdenes». Pero aquí viene lo interesante, amigos míos. Lo que ni Mónica ni mi propio hijo sabían es que durante todos esos años que trabajé como albañil, yo no solo construía casas, también construía mi futuro, y el futuro de mi familia. Cada peso que ganaba, cada trabajo extra los domingos, cada hora de descanso que sacrifiqué, todo tenía un propósito que ellos no imaginaban. Verán, mi padre, que en paz descanse, me enseñó algo muy valioso cuando yo era apenas un chamaco. «Hijo, el dinero que se ve es el que se gasta, pero el dinero que no se ve es el que te salva». Y yo apliqué esa lección toda mi vida.
Por eso, cuando mi esposa Francisca enfermó, pude pagar todos los tratamientos, todas las medicinas, todos los doctores particulares, sin que nadie supiera de dónde salía el dinero. Durante 30 años, desde que empecé a trabajar por mi cuenta, yo aparté una parte de cada pago que recibía. No importaba si era poco o mucho, siempre guardaba algo. Y no lo guardaba en el banco, no, señor. Los bancos son para los ricos, para la gente que tiene estudios y sabe de esas cosas. Yo lo guardaba de la manera que mi padre me enseñó, de la manera que su padre le enseñó a él. Compré terrenos cuando nadie los quería, en las afueras de la ciudad, cuando la gente decía que era tirar el dinero a la basura. Compré oro cuando podía, poquito a poquito, y lo guardé donde nadie pudiera encontrarlo. Hice negocios con otros albañiles, préstamos que me pagaban con intereses justos. Y todo esto lo hice en secreto, porque sabía que el día que fuera necesario, iba a tener con qué defender mi dignidad. Mi hijo nunca supo nada de esto. Para él, yo era simplemente su papá el albañil, el hombre que se levantaba antes del amanecer para ir a trabajar y que llegaba en la noche cansado y lleno de polvo. Él sabía que nunca nos faltó nada en casa, que siempre hubo comida en la mesa y ropa limpia en el ropero, pero nunca se preguntó cómo era posible con el sueldo de un albañil. Cuando Francisca enfermó, Ricardo tenía 17 años y estaba más preocupado por sus noviecitas y sus amigos que por entender las cosas de la casa. Él veía que su mamá tenía los mejores doctores, las mejores medicinas, una cama de hospital en la casa con todo lo necesario, pero nunca preguntó cómo pagábamos todo eso. Para él era normal, porque siempre había sido así. Papá se las arreglaba para que nada faltara, y así siguió siendo después de que Francisca murió. Ricardo estudió su carrera técnica, tuvo su carro, sus gastos, su vida, y yo nunca le dije que se preocupara por el dinero. ¿Para qué? Era mi hijo, mi única familia, y mi trabajo como padre era asegurarme de que él tuviera todo lo que necesitara para salir adelante. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez esa fue mi equivocación. Tal vez debí enseñarle el valor del trabajo, el valor del sacrificio, el valor de la dignidad. Tal vez, si él hubiera sabido cuánto costaba cada cosa, cuántas horas de trabajo bajo el sol representaba cada peso que se gastaba, habría valorado más a su padre y no se habría dejado envenenar por una mujer que solo vio en él una oportunidad de tener una vida cómoda. Los primeros años después del matrimonio fueron como una obra de teatro donde todos fingíamos ser felices. Mónica se había mudado a mi casa porque según ella y Ricardo era lo más conveniente económicamente mientras juntaban dinero para su propia casa. «Solo será temporal, papá», me decía mi hijo. «En 2 años máximo ya tendremos nuestro lugar». Pero yo sabía que esos 2 años se iban a convertir en 5, después en 10, y después para siempre. ¿Por qué lo sabía? Porque he vivido lo suficiente para reconocer a las personas que buscan la comodidad sin el esfuerzo. Mónica había encontrado una casa bien ubicada, en una colonia decente, con todos los servicios pagados y un suegro que no cobraba renta ni reclamaba nada. ¿Para qué irse? Al principio, cuando nació mi nieto Mateo, yo pensé que las cosas iban a mejorar. Un bebé en la casa siempre trae alegría, y yo estaba emocionado de ser abuelo. Me levantaba en las madrugadas cuando el niño lloraba para ayudar. Le hacía sus biberones. Lo cargaba para que Mónica pudiera descansar. Yo pensaba que ella iba a valorar mi apoyo, que se iba a dar cuenta de que tener al abuelo en casa era una bendición. Qué ingenuo fui. Para Mónica yo no era una ayuda, era un estorbo. Cada vez que cargaba al niño, ella me lo quitaba de los brazos. «Ay, don Evaristo, mejor déjemelo a mí, no vaya a ser que se lastime». Cuando yo le compraba regalitos al bebé con mis ahorros, ella los guardaba y le decía a Ricardo, «Tu papá está gastando mucho dinero en cosas innecesarias para el niño». ¿Se imaginan? Yo, que había criado a mi hijo solo desde los 12 años, que sabía cambiar pañales, preparar mamila y curar cólicos,
De repente era considerado incompetente para cargar a mi propio nieto. Pero lo más doloroso era ver cómo Ricardo asentía cuando ella hablaba, como si yo fuera realmente un viejo torpe que no sabía nada de bebés. Poco a poco, Mónica fue tomando control de toda la casa. Primero cambió los muebles de la sala. Ay, don Evaristo, estos sillones ya están muy viejitos y con el niño necesitamos algo más cómodo y fácil de limpiar. Los muebles que había comprado con tanto esfuerzo, los mismos donde mi Francisca se sentaba a tejer en las tardes, terminaron en la bodega como si fueran basura. Después vino la cocina. Don Evaristo, ¿no le parece que estaríamos más cómodos si usted tuviera su propia cocineta en su cuarto? Así puede prepararse lo que se le antoje sin molestar cuando estemos comiendo en familia. En familia, decía, como si yo no fuera familia en mi propia casa. Y mi hijo, mi pobre hijo ciego, no veía lo que estaba pasando. Para él, Mónica era la esposa perfecta que solo quería hacer mejoras en la casa. Papá, Mónica tiene razón, así usted va a estar más independiente, me decía. Independiente en mi propia casa. ¿Se dan cuenta de la ironía? Pero lo que más me dolía era ver cómo cambiaron las tradiciones familiares. En mi casa siempre habíamos desayunado juntos los domingos. Era algo sagrado. Huevos con jamón, frijoles refritos, café de olla y tortillas calentitas. Mi Francisca cocinaba, yo ponía música de Pedro Infante o José Alfredo. Y Ricardo nos contaba cosas de la escuela. Era nuestro momento de familia. Cuando llegó Mónica, al principio respetó esa tradición, pero poco a poco comenzó a cambiarla. Ay, don Evaristo, los domingos es mejor que descansemos, ¿no? Podemos desayunar cada quien cuando se levante. Y después, mejor vamos a desayunar a casa de mis papás. Ellos viven solos y les da mucha alegría vernos. ¿Saben cuándo fue la última vez que desayunamos juntos los domingos? Hace más de 2 años. Ahora los domingos me quedo solo en la casa, mientras ellos van con la familia de ella, que supuestamente es más importante que yo. Y cuando regresan, Mónica siempre tiene algo que contar. Ay, don Evaristo, debería ver la casa de mis papás, está padrísima. Tienen un jardín precioso y una cocina nueva que está de revista. Comparaciones. Siempre comparaciones. Mi casa nunca era lo suficientemente buena. Mi comida nunca era tan sabrosa como la de su mamá. Mi manera de vivir nunca era tan moderna como la de sus papás. Y lo peor es que Ricardo comenzó a hacer las mismas comparaciones. Papá, ¿por qué no renovamos el baño? El de los papás de Mónica está padrísimo. ¿Con el dinero de quién? Quería preguntarle, pero nunca lo hice, porque no quería parecer el viejo tacaño que no quiere gastar. Además, yo tenía mis ahorros secretos, podía pagar cualquier renovación que quisieran. Pero algo me decía que no debía mostrar mis cartas todavía. Las cosas se pusieron peor cuando nació mi segunda nieta, Sofía. Yo pensé que con 2 niños en la casa, Mónica iba a necesitar más mi ayuda, que iba a valorar tener al abuelo cerca. Pero fue todo lo contrario. Ahora tenía más argumentos para apartarme. Don Evaristo, los niños necesitan tranquilidad. Y con tanto ruido de la televisión y la radio, no pueden dormir bien. Mi televisión, que había visto conmigo los partidos del América durante 20 años, de repente era muy ruidosa. Mi radio, donde escuchaba las mañanitas del Gallo Giro todos los días desde las 6 de la mañana, ahora molestaba a los niños. Mis costumbres de toda la vida se convirtieron en problemas que había que resolver. Y la solución siempre era la misma: que yo me quedara en mi cuarto, que yo bajara el volumen, que yo cambiara mis horarios, que yo me adaptara a la nueva realidad de la casa. Nunca se les ocurrió pensar que tal vez ellos podrían adaptarse un poquito también, o que tal vez podrían buscar su propia casa si mis costumbres les molestaban tanto. Pero lo que más me lastimó fue el día que cumplí 72 años. Toda mi vida habíamos celebrado los cumpleaños en grande. Mi Francisca me hacía mi pastel de chocolate favorito. Mi hijo me daba un abrazo y me decía: «Feliz cumpleaños, papá. Que Dios te dé muchos años más». Era sencillo pero lleno de amor. Ese día desperté emocionado, pensando que tal vez las cosas habían cambiado.
que tal vez Mónica había preparado algo especial, que mis nietos me iban a felicitar, que íbamos a pasar un día bonito en familia. Me bañé, me puse mi camisa buena, la azul que tanto le gustaba a mi Francisca, y bajé a desayunar con una sonrisa. En la cocina estaba Mónica preparando el desayuno de los niños. «Buenos días», le dije, esperando que me felicitara. Ella ni siquiera volteó a verme. «Buenos días, don Evaristo. Su café ya está servido en la mesa». Esperé. Desayuné despacio, pensando que tal vez se había olvidado, pero que en cualquier momento se acordaría. Llegó Ricardo del trabajo en la tarde, cansado como siempre. Cenamos en silencio. Se fueron a su cuarto temprano porque al día siguiente tenían que levantarse para llevar a los niños al doctor. Nadie me felicitó. Nadie recordó que era mi cumpleaños. Nadie se acordó de que ese día, 72 años antes, había nacido el hombre que los había mantenido, que había trabajado bajo el sol para darles todo lo que tenían, que había sacrificado su vida entera para que ellos estuvieran bien. Esa noche, solo en mi cuarto, lloré como no había llorado desde que murió mi Francisca. Lloré por mi soledad, por mi hijo que se había convertido en un extraño, por los nietos que apenas conocían a su abuelo, por la casa que ya no se sentía como mi hogar. Pero sobre todo lloré porque me di cuenta de que para ellos yo ya no era don Evaristo, el padre, el abuelo, el hombre que había construido todo lo que tenían. Para ellos yo era solo un estorbo del que no sabían cómo deshacerse. Pero esa noche también tomé una decisión. Si ellos creían que podían pisotearme, que podían hacerme invisible en mi propia casa, que podían tratarme como si fuera un inquilino indeseado, se iban a llevar la sorpresa de su vida, porque yo, Evaristo Hernández, no me había quebrado el lomo durante 50 años para terminar mis días mendigando respeto en mi propia casa. Después de ese cumpleaños olvidado, las cosas empeoraron de una manera que no me imaginaba posible. Era como si Mónica hubiera decidido que ya no necesitaba fingir, que ya tenía suficiente control sobre Ricardo como para mostrar su verdadera cara sin consecuencias. Comenzó con pequeñas humillaciones diarias. Llegaba de hacer las compras y gritaba desde la puerta: «Ricardo, ven a ayudarme con las bolsas». Pero cuando yo me levantaba para ayudar me decía: «No se preocupe, don Evaristo, mejor quédese sentado, no vaya a lastimarse la espalda», como si fuera un inválido. Cuando llegaban visitas, yo prácticamente no existía. Sus amigas venían a tomar café en las tardes, y si yo estaba en la sala viendo televisión, Mónica les decía: «Ay, perdonen el desorden, pero es que don Evaristo estaba aquí». Desorden. Yo era desorden en mi propia sala, pero lo que más me dolía era ver cómo manipulaba a mis nietos. Mateo ya tenía 4 años, y Sofía 2, y yo quería ser el abuelo que les enseñara cosas, que jugara con ellos, que les contara cuentos como yo le hacía a Ricardo cuando era niño. Pero cada vez que me acercaba a ellos, Mónica intervenía. «Mateo, no molestes al abuelo, está cansado», le decía cuando el niño se acercaba a mí con sus carritos. «Oh, Sofía, ven acá con mami, el abuelo está viendo sus programas». Mis programas, como si ver las noticias fuera un capricho de viejo mañoso. Poco a poco, mis nietos comenzaron a verme como una figura distante, como el señor que vivía en la casa, pero que no era realmente parte de la familia. Cuando llegaban del kinder, me saludaban de lejos: «Hola, Abu», y se iban corriendo con su mamá. Ya no me buscaban para que les comprara dulces cuando íbamos al mercado, ya no se subían a mi cama los domingos en la mañana para ver las caricaturas conmigo. Y Ricardo, mi pobre hijo, estaba tan ocupado trabajando y manteniendo a su familia que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Llegaba cansado en las noches, cenaba rápido, ayudaba a bañar a los niños y se dormía viendo televisión en su cuarto. Los fines de semana quería descansar, y cuando yo trataba de platicarle algo, siempre tenía prisa. «Ahorita hablamos, papá. Tengo que arreglar una cosa con Mónica». Pero hubo un momento que marcó el inicio del final. Fue un sábado por la mañana. Yo estaba en el patio regando mis plantas. Siempre he tenido un jardincito pequeño donde cultivo mis jitomates,
mis chiles y mis hierbas de olor. Es algo que aprendí de mi padre y que me da mucha paz hacer en las mañanas. Mónica salió al patio con una actitud diferente, más agresiva. «Don Evaristo», me dijo con un tono que nunca había usado conmigo, «necesitamos hablar». Se paró frente a mí con los brazos cruzados como si fuera mi jefa. «¿De qué quiere hablar?», le pregunté, sin dejar de regar mis plantas. «De esta situación que ya no puede seguir así», me contestó. «Ricardo y yo hemos estado platicando y creemos que ya es hora de que usted considere otras opciones». «¿Otras opciones? ¿En mi propia casa?». Dejé la manguera y la miré fijamente. «¿De qué otras opciones me está hablando?». «Pues mire, don Evaristo», siguió, con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. «Usted ya está grande, ya trabajó mucho en su vida, ya se merece descansar. Hay lugares muy bonitos donde las personas de su edad pueden estar más cómodas, con gente de su misma generación, con actividades pensadas para ustedes». «¿Lugares? ¿Actividades para mi generación?». Me estaba hablando de un asilo de ancianos, pero no tenía los pantalones para decirlo directamente. «Esta es mi casa», le dije, tratando de mantener la calma. «Claro, don Evaristo, nadie dice lo contrario. Pero piénselo, usted aquí está solo todo el día. Nosotros trabajamos, los niños van al colegio. En cambio, en esos lugares usted tendría compañía. Tendría quien lo cuidara si se enferma, tendría sus comidas hechas». «Yo no necesito que nadie me cuide», le interrumpí, «y menos necesito que me echen de mi propia casa». Su cara cambió completamente. La máscara de preocupación fingida se cayó y salió la víbora que siempre había sido. «Mire, don Evaristo, vamos a hablar claro. Esta casa ya no es solo suya. Ricardo es su hijo, tiene los mismos derechos que usted, y él tiene una familia que mantener. Los niños necesitan espacio, yo necesito espacio, y francamente, usted está estorbando». «Estorbando». Esa palabra me partió el corazón como un cuchillo. Después de 50 años de trabajo, después de criar solo a mi hijo, después de construir esa casa ladrillo por ladrillo, yo estaba estorbando. Además, siguió, viendo que yo no contestaba, «No se haga el ofendido. Usted sabe muy bien que nosotros pagamos todos los gastos de esta casa. La luz, el agua, la comida, todo sale del sueldo de Ricardo. ¿Usted qué aporta, más que ocupar espacio y gastar recursos?». Esa fue la gota que derramó el vaso. Que me dijera que yo no aportaba nada, cuando durante todos esos años les había dado casa gratis, cuando había pagado los gastos médicos de los niños con mis ahorros sin decir nada, cuando había reparado todo lo que se descomponía en la casa con mi propio dinero. «Yo construí esta casa», le dije, con la voz temblorosa de coraje. «Sí, hace muchos años, pero las cosas cambian, don Evaristo. Ahora Ricardo es el que mantiene todo, y él tiene derecho a decidir cómo quiere vivir con su familia». En ese momento llegó Ricardo del mercado. Mónica inmediatamente cambió su actitud, como si fuera una actriz cambiando de personaje. «Ay, amor, qué bueno que llegaste. Tu papá y yo estábamos platicando sobre esas residencias tan bonitas que vimos en internet». Ricardo dejó las bolsas del mandado y nos miró con confusión. «¿Qué residencias?». «Pues las que te enseñé la semana pasada, ¿no te acuerdas? Esas donde las personas mayores pueden estar más cómodas, con atención médica y todo». Mi hijo me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Era lástima? ¿Era culpa? ¿Era alivio? «Papá, nosotros solo queremos lo mejor para usted. Lo mejor para mí es estar en mi casa», le contesté. «Pero papá», siguió Ricardo, y yo podía ver las palabras de Mónica saliendo de su boca, «usted aquí está muy solo. Nosotros trabajamos todo el día. Los niños tienen sus actividades. En cambio, en esos lugares usted tendría compañía, tendría cosas que hacer». Era increíble. Mi propio hijo me estaba corriendo de mi casa con las mismas palabras que su esposa había usado 5 minutos antes, como si hubieran ensayado la conversación. «Ricardo», le dije, «¿tú quieres que me vaya de la casa?». Él no pudo mirarme a los ojos.
No es que queramos que se vaya, papá, es que queremos que esté mejor. Yo estoy bien aquí, insistí. Pero nosotros no estamos bien, explotó Mónica mostrando de nuevo su verdadera cara. Los niños no pueden jugar a gusto porque usted siempre está ahí. Yo no puedo recibir visitas porque usted está viendo televisión en la sala. Ricardo llega cansado del trabajo y no puede descansar porque usted quiere platicar. Esta situación ya no funciona para nadie. Ahí estaba la verdad. Yo estorbaba para vivir su vida perfecta. Mi presencia en mi propia casa era un inconveniente que había que resolver. Además, siguió Mónica, ahora con Ricardo de su lado. Piénselo bien, don Evaristo. ¿Qué va a pasar cuando usted se enferme? Cuando ya no se pueda valer por sí mismo. Nosotros no tenemos tiempo para cuidarlo las 24 horas. En cambio, en una residencia tendría enfermeras, doctores, todo lo que necesite. Enfermeras y doctores que yo podía pagar perfectamente con mis ahorros secretos, pero ellos no lo sabían. Para ellos yo era un viejo sin recursos que dependía de la caridad de su hijo. Papá, me dijo Ricardo poniendo su mano en mi hombro, nosotros lo queremos mucho, pero tenemos que pensar en lo práctico. Usted se merece estar en un lugar donde lo atiendan bien, donde tenga todo lo que necesita. Yo necesito estar en mi casa. Repetí, pero ya sabía que era inútil. La decisión estaba tomada. Mónica había ganado. Mi hijo estaba convencido de que lo mejor para todos era que yo desapareciera de sus vidas. Y yo, como un tonto, seguía insistiendo en quedarme donde ya no era bienvenido. Esa noche, solo en mi cuarto, comencé a planear mi respuesta. Si ellos creían que iban a deshacerse de mí tan fácilmente, si pensaban que podían botarme como si fuera un mueble viejo, se iban a llevar la sorpresa de su vida. Porque yo tenía algo que ellos no sabían, algo que iba a cambiar completamente las reglas del juego. Las siguientes semanas fueron como vivir en territorio enemigo. Mónica ya no se molestaba en fingir amabilidad conmigo. Me hablaba solo cuando era absolutamente necesario y siempre con ese tono de fastidio que usaba cuando los niños no le hacían caso. Ricardo actuaba como si nada hubiera pasado, pero yo notaba que me evitaba, que ya no buscaba conversar conmigo como antes. Un día llegué de la farmacia y encontré a Mónica en mi cuarto, revisando mis cosas. Estaba viendo mis papeles, mis documentos, como si fuera su derecho a hacerlo. ¿Qué hace usted aquí?, le pregunté desde la puerta. Se sobresaltó, pero inmediatamente puso cara de inocente. Ay, don Evaristo, no lo escuché llegar. Estaba buscando sus medicamentos para ver cuáles se le están acabando. Ya sabe que a veces se le olvida tomarlos. Mentira. Mis medicamentos estaban en el baño, no en mi escritorio. Ella estaba husmeando, tratando de encontrar algo, tal vez dinero escondido o documentos importantes que le dieran más poder sobre la situación. Mis medicamentos están en el botiquín del baño, le dije con firmeza, y mis papeles no los toque nadie más que yo. Ay, don Evaristo, no se ponga así. Solo quería ayudar. Se levantó y salió del cuarto, pero yo sabía que iba a volver. Una vez que las víboras como ella huelen la posibilidad de encontrar algo valioso, no se dan por vencidas fácilmente. Esa misma noche, durante la cena, Mónica le dijo a Ricardo, «Amor, ¿ya viste esas residencias que te mandé por WhatsApp? Están padrísimas y no están tan caras como pensábamos». Ricardo masticó despacio, sin mirarme. «Sí, las vi. Se ven bien. Hasta tienen alberca y jardines. Tu papá va a estar muy cómodo ahí», siguió Mónica, hablando de mí como si yo no estuviera presente. «No voy a ninguna residencia», dije, cortando el aire tenso que se había formado en la mesa. «Papá». Ricardo finalmente me miró. «Ya hablamos de esto. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos menos para mí». «Don Evaristo», intervino Mónica con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer razonable. «Usted piénselo bien. Allá va a tener gente de su edad, va a hacer amigos, va a tener actividades. Aquí que hace todo el día más que ver televisión solo. Aquí tengo mi casa, mis cosas, mis recuerdos. Los recuerdos se los lleva a donde vaya», contestó ella. «Y sus cosas, pues las importantes se las lleva también».
No necesita llevarse todo, porque allá ya tienen todo amueblado. Todo amueblado. Como si mis muebles, los que había comprado con tanto esfuerzo, los que habían visto crecer a mi hijo, no tuvieran valor. Como si mi vida pudiera empacarse en 2 maletas y mis recuerdos fueran suficientes para llenar el vacío de perder mi hogar. Los días siguientes, Mónica comenzó una campaña silenciosa pero efectiva. Empezó a traer folletos de diferentes residencias y los dejaba en la mesa de la cocina donde yo pudiera verlos. Hablaba por teléfono con mi hijo sobre precios, ubicaciones, servicios, siempre cuando yo estaba cerca para que escuchara. Sí, amor, esta está muy bien ubicada, cerca del hospital por si se ofrece, decía en voz alta. Oh, esta otra tiene capilla, a tu papá le va a gustar porque puede ir a misa todos los días. Era una tortura psicológica constante. Me estaba preparando mentalmente para la idea de que mi salida de la casa era inevitable, que era solo cuestión de tiempo. Pero el colmo llegó un martes por la mañana. Yo había salido temprano a apagar la luz y cuando regresé, encontré a una mujer desconocida en mi sala, midiendo las ventanas. ¿Quién es usted y qué hace en mi casa?, le pregunté. La mujer, una señora de unos 50 años con una libreta en la mano, se veía confundida. Disculpe, ¿usted es el señor de la casa? Soy el dueño de la casa, le aclaré. En ese momento apareció Mónica de la cocina. Ay, don Evaristo, ya llegó. Ella es la decoradora que contraté para hacer unas mejoras en la sala. ¿Qué mejoras? Pues ya que usted se va a cambiar pronto, pensé que podríamos renovar un poco la casa. Los niños necesitan más espacio para jugar y esta sala está muy anticuada. La decoradora nos miraba como si estuviéramos locos, claramente incómoda de estar en medio de un problema familiar. Yo no me voy a ningún lado, le dije a Mónica, pero dirigiéndome también a la decoradora para que quedara claro quién mandaba ahí. Don Evaristo, no haga un escándalo delante de la señora, me susurró Mónica. Ya hablamos de esto. Es mejor que vaya pensando en empacar sus cosas poco a poco, para que no sea tan difícil cuando llegue el momento. ¿Empacar mis cosas? ¿En mi propia casa? La furia que sentí en ese momento era algo que no había experimentado jamás. Era como si me hubieran dado una bofetada, pero peor, porque venía de alguien que vivía bajo mi techo, que comía de mi comida, que había criado a sus hijos en mi casa. Señora, le dije a la decoradora, disculpe que la hayan hecho venir, pero aquí no va a hacer ningún trabajo. Esta es mi casa, y yo no he autorizado ninguna renovación. La mujer guardó su libreta rápidamente. Disculpen, creo que hay una confusión. Mejor me voy, y ustedes se ponen de acuerdo. Se fue casi corriendo, seguramente pensando que estaba metida en un problema de locos. Mónica estaba furiosa. Don Evaristo, ¿cómo se atreve a hacerme quedar mal con la decoradora? Ya había quedado con ella. Usted no tiene derecho a traer gente a mi casa sin mi permiso. Su casa,